Disculpen la tardanza. Cuando me digan, señores cámaras, ¿sí? ¿Estamos hoy? Perfecto. Pues sí, comenzamos. Buenos días, gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes. Me acompaña el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, que a continuación les informará de asuntos relevantes a su competencia. Por mi parte, les traslado que el Consejo de Gobierno ha aprobado las ayudas para la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género para 2024. Destinaremos 1,7 millones de euros para favorecer que este colectivo vulnerable supere el círculo de la violencia y rehaga su vida libremente. Se trata de una ayuda de hasta 5.000 euros por beneficiaria que podrán destinar a gastos de tipo sanitario, al alquiler de una vivienda o a sacarse el carné de conducir. Se concede a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en un pago único y se puede solicitar hasta en 3 convocatorias seguidas. El año pasado se atendió a más de 300 víctimas de violencia de género con esta ayuda. Por otro lado, hemos autorizado la firma de un convenio con la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres para formar a profesionales sanitarios en 2024. Se trata de una partida de algo más de 100.000 euros para actualizar conocimientos, desarrollar proyectos de docencia o realizar investigaciones científicas. El programa se dirige a médicos especialistas adjuntos y residentes. Por último, me gustaría compartir con ustedes la programación prevista por la Dirección General de Turismo para el Festival de Aves, que se celebrará este viernes y sábado en Cáceres. En esta edición, el festival ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos y edades. Habrá jornadas técnicas para profesionales del sector y una exposición con las 50 mejores imágenes del concurso fotográfico FIO 2024 en el Baluarte de los Pozos. Asimismo, se organizará una maratón fotográfica para que los participantes retraten la riqueza de la avifauna de Cáceres y de sus alrededores. Los observatorios de la Torre de Bujaco y de la Torre de los Pozos estarán abiertos al público para divisar aves en su hábitat natural y se realizarán rutas ornitológicas guiadas para mostrar la diversidad de especies que hay en nuestra región. Las más pequeñas disfrutarán de talleres infantiles en la Plaza de Santa María, además de cuentacuentos, paseos guiados y concursos de dibujo infantil, cuyas obras se expondrán en el Palacio Carvajal. El objetivo es educar a nuestros niños en la importancia de proteger a las aves y su espacio natural. Además, la Plaza de San Jorge será un punto de encuentro para aficionados al dibujo con los llamados Urban Stickers de Cáceres, que se reunirán para retratar a las aves características. También les quiero anunciar que la consejera de Salud ha informado al Consejo de Gobierno de que mañana se pondrá en funcionamiento el botón del pánico ante las agresiones profesionales a sanitarios. Será en el área de Navalmoral de la Mata, que es el área con mayor incidencia de agresiones. Esta medida se hará extensiva a todas las áreas de salud de la comunidad autónoma y trabajaremos para que esté implantada en el mes de junio. Le cedo la palabra ahora al consejero. Guillermo. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y todas. Gracias por asistir. Acompaña a la consejera portavoz para anunciar 2 programas nuevos relacionados con el empleo que se van a subir al portal de transparencia en estos días y que queríamos dar a conocer. Y hoy hemos informado al Consejo de Gobierno de la puesta en marcha de los mismos. El primero es el programa de formación y empleo Escala, Escuelas de Aprendizaje Laboral, que se configura como un programa que tiene por objeto mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, alternando el aprendizaje y la formación con un trabajo productivo y una posterior experiencia profesional en empresas de la zona, con la finalidad de conseguir su cualificación y facilitar su inserción laboral y responder a las necesidades del mercado. Los proyectos del programa de formación y empleo Escala tendrán una duración de 18 meses que hemos dividido en 3 etapas. Una primera etapa formativa inicial con una duración de 3 meses en la que el alumnado tendrá derecho a percibir una beca por la asistencia al proyecto y, en su caso, una ayuda a la movilidad en caso de desplazamiento. Durante la etapa inicial, el alumnado recibirá formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación a desempeñar.
Una segunda etapa de formación que se alternará con el trabajo y que tendrá una duración de 9 meses. Durante este tiempo, el alumno trabajador estará contratado por la entidad promotora en la modalidad del contrato de formación en alternancia con el empleo. Y una tercera etapa en la que el alumno pasa a ser contratado por una empresa durante 6 meses. Esas empresas han sido seleccionadas por las entidades locales en el momento que solicitan el proyecto. Al final se trata de un programa por etapas en el que lo que queremos es terminar provocando una inserción laboral de calidad. Las actividades económicas prioritarias en las que se va a realizar la formación van a ser hostelería y turismo, energías renovables, economía verde y circular, construcción, tecnologías de la información y las comunicaciones, agroalimentaria, recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, mejora de la producción de explotaciones agrarias y ganaderas ecológicas, eficiencia energética, recuperación de oficios artesanales, transformación digital, electricidad, cuidados personales a domicilio o asistencia en establecimientos residenciales y comercio. Todos los proyectos deberán contar con un compromiso de contratación del 50% de las personas participantes por empresas. Para la ejecución del programa se ha previsto una financiación de 96.693.750 euros durante los ejercicios 2024, 25, 26 y 27, con 2 convocatorias de subvenciones de la línea 1 y 3 de la línea 2. El importe de la primera convocatoria de la línea 1, de la que informamos hoy, es de 36 millones de euros, financiado con transferencias del Estado y distribuido en las siguientes anualidades. En 2024, 18 millones de euros y en 2025, 14.400.000 euros. En la tercera fase, la jornada de trabajo será a tiempo completo y la duración del contrato será como mínimo de 6 meses. Para que el alumno pueda escalar en el proyecto, debe contar con evaluación positiva en cada una de las fases. El compromiso obligatorio de contratación es del 50% por parte de las entidades, pero se tendrán en cuenta el incremento de ese compromiso de contratación con una mayor puntuación, tal y como se regula en los procedimientos de concurrencia competitiva. Estimamos que habrá 1.548 participantes en esta convocatoria, en la que hemos incrementado con 30 el número de especialidades, pasando de 99, que eran las que había en el año 2023, a 129 para esta convocatoria. Pretendemos conseguir cualificación y facilitar la inserción laboral y responder a las necesidades del mercado. Y el segundo programa al que hemos informado hoy al Consejo de Gobierno son las ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Son unas ayudas diseñadas con el objetivo de lograr la plena integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario de Extremadura. El Gobierno de María Guardiola considera prioritario garantizar los principios de igualdad y no discriminación, así como promover las oportunidades de empleo y su mantenimiento. Se trata de facilitar la transición del empleo protegido al mercado laboral ordinario, adaptar los puestos de trabajo y favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad con dificultades especiales de acceso al mercado laboral. Esta convocatoria, que tendrá una duración de 1 año, cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros, supera al anterior, que fueron 1,3 millones de euros. La tramitación será telemática a través de la sede de la Junta de Extremadura. Los programas de ayuda incluyen subvenciones para la contratación en empresas ordinarias, adaptación del puesto de trabajo y empleo con apoyo. Además, se han introducido novedades en el programa de contratación con aumentos en las ayudas en comparación con la normativa anterior. Como novedades, destacar son 3 programas. El programa para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias. Se incrementan las ayudas respecto a la normativa anterior. El rango de ayudas de la nueva normativa va de 4.000 hasta 14.000 euros, cuando en la normativa anterior iba de 2.000 a 8.000. Y se van a subvencionar más de 200 contrataciones de personas con discapacidad. El programa 2 es programa para la adaptación del puesto de trabajo, donde se incrementan las ayudas
pasando de 901 euros por cada adaptación en la normativa anterior a 2.000 euros por cada adaptación en la nueva normativa. Y el tercer programa, el programa del empleo con apoyo, es muy novedoso. Se establece por primera vez este programa en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su finalidad es fomentar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en empresas ordinarias mediante acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo prestadas por preparadores laborales especializados. Y este programa nace de la escucha a las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que son las beneficiarias de las ayudas y que serán las que suscriban un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a la persona trabajadora con discapacidad a las que se le va a prestar el empleo con apoyo. En cuanto a los gastos subvencionables, serán los costes laborales y de seguridad social que se generen durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo derivados de la contratación de las personas preparadoras laborales. Me gustaría destacar que la ayuda máxima de 33.250 euros anuales por cada preparador o preparadora laboral. En definitiva, este Gobierno tiene un compromiso claro con la inserción laboral de los colectivos vulnerables. No en vano, nada más llegar al Gobierno y en tiempo récord, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital aprobó las ayudas para el fomento del empleo en personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo, con una dotación de 22 millones de euros que supuso un incremento de 6 millones con respecto a la convocatoria anterior. El programa Escala, del que hoy informamos, junto con el de ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, son dos ejemplos del trabajo incesante de este Gobierno en materia de formación y ayudas para el empleo, mirando con lupa cada ayuda para que sean totalmente efectivas. Muchas gracias y me pongo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta. No sé, consejera, si sí, tienes... lo que ellos quieran. ¿Alguna pregunta? Sí. Ya ha escrito en redes sociales, pero... Claro que sí. Pues evoluciona muy bien, ya está en planta. Como ella misma ha escrito en las redes sociales, pues agradece mucho tanto las muestras de cariño que ha recibido ella como las que nosotros desde el Gobierno hemos recibido. Está en manos de excelentes profesionales, que también lo agradece, y ahora toca recuperarse. Ahora tenemos que, bueno, pues dejar que ella tenga el tiempo que necesite y se recupere, pero se encuentra mucho mejor. Lo ha hecho ella, además, público hoy. Muchas gracias. Sí. Perdón. Buenas, consejero. Me gustaría preguntarle por si hay algún tipo de novedad respecto a la fábrica de cátodos que quería abrirse aquí en Mérida. No sé si nos puede adelantar si ha habido algún tipo de novedad sobre esta empresa. Sí, gracias por la pregunta. La fábrica de cátodos no hay ninguna novedad destacable. El proyecto progresa adecuadamente. Sé que ha habido unas declaraciones en prensa donde se dice que no han todavía realizado ningún trámite urbanístico, pero es que todavía no es necesario, no estamos en esa fase. Pero el proyecto progresa muy bien y posiblemente en los próximos meses vamos a tener muy buenas noticias, pero ya sabéis que nosotros somos de acompañar a las empresas y que sean las empresas las que vayan dando pasos, que son las que tienen mérito. No hay ninguna novedad y no hay ninguna alarma en el horizonte. Gracias. Sí, yo tenía dos preguntas, una para el consejero de Economía respecto al programa Escala. Quisiera saber cómo se va a hacer la selección de los participantes, si su participación debe ser obligatoria, si también van a coger por rango de edad, por tiempo que están en el paro. Y después también le quería preguntar a la portavoz del Ejecutivo Regional. Este pasado fin de semana había una asociación que se ha quejado porque las subvenciones nominativas no llegaban y ya se habían quedado sin fondos. En este caso es AFAL. Decía que la subvención no les había llegado y estaban ya sin fondos para realizar la labor asistencial que realizaban. Me gustaría saber si es un caso puntual, pasa con todo el resto de este tipo de asociaciones de ayuda a enfermeros y familias, y un poco la situación al respecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues comienzo yo, consejera, si te parece.
El alumnado se va a seleccionar en base a los siguientes criterios. Se va a priorizar a las personas que hayan finalizado en los últimos 12 meses un itinerario individual y personalizado de empleo con el SESPE o una entidad colaboradora, que tengan en su expediente profesional contemplado como medida para la mejora de su cualificación profesional una derivación a acciones de formación para el empleo, que no hayan participado previamente en programas de formación y empleo, que carezcan de experiencia laboral, que tengan menos nivel formativo y que tengan reconocida la condición de víctima de violencia de género o personas con discapacidad, siempre que sea compatible con el desarrollo de actividades de formación y empleo contempladas en el programa, y además se valorará la mayor adaptabilidad de las personas a seleccionar las especialidades del proyecto, la motivación, las posibilidades de inserción y la disponibilidad para poder ser contratadas al amparo de los compromisos de inserción. En ningún caso podrán ser seleccionadas para estos proyectos personas que hayan sido expulsadas o que hayan abandonado voluntariamente o renunciado a la etapa de contratación de algún proyecto de formación y empleo similar sin causa justificada en los 5 años previos a la fecha prevista de incorporación. Estos son un poco los criterios que se van a priorizar. Sí, le contesto sobre la subvención. Hemos recibido toda la documentación que estaba pendiente de la asociación y está en trámite de pago. Nos hemos reunido en varias ocasiones ya con ellos y sobre su comentario si existe este problema en más asociaciones, no. No hay. Cada asociación y cada expediente se va tratando, se va cumplimentando y se va solucionando el pago de ellos. Muchas gracias. Quisiera aclarar una cosa más en relación a lo que habéis dicho, que creo que no la destaco y es importante, es que se bajan el número de alumnos de 15 a 12 por cada grupo, lo que permite una mayor dispersión en el territorio y una mayor lucha contra la despoblación, o sea, una mayor llegada al ámbito rural. ¿Vale? Sí, buenos días. Quería preguntarle a la consejera, hay un escrito que está circulando entre escritores y gente que recibió el premio Dulce Chacón, porque hay cierta polémica respecto a la modificación de las bases del premio. Me gustaría saber la opinión de la Junta y de la Consejería. Bien, como el propio alcalde de Zafra ha hecho declaraciones, ha sido él el que ha optado por esas modificaciones sobre las bases de este premio. En esto nosotros no tenemos nada que decir. Lamentamos si hay algún inconveniente, pero ha sido el alcalde bajo su criterio el que lo ha hecho. Creo que hay otra pregunta. Yo quería preguntarle, porque a la redacción de Canal Extremadura nos ha llegado una queja de alumnos y alumnas del Instituto Castillo de Luna de Alburquerque que dicen que la Junta ha decidido suprimir el grado superior de Administración. No sé si esto es cierto y si es así, ¿qué va a pasar con los alumnos? Pues mire, en este momento desconozco si esta noticia que les acaba de llegar es así. Si la consejera de Educación rápidamente contestará si tendrá alguna razón, y si no es, pues lo desmentirá. Muchas gracias. Que tengan buen día. Me ha surgido. Sigo con el programa Escala. ¿Qué incentivo tienen las empresas a la hora de participar en este programa de inserción? Es decir, un ultramarino, por decir, como ha dicho del mundo rural, en tener durante 6 meses contratado. Quiero decir, ¿qué incentivo tiene la empresa? ¿Le pagan las cotizaciones durante esos 6 meses? Me gustaría saberlo. Gracias. Sí, gracias. La empresa va a tener cubiertos todos los costes del trabajador durante esos 6 meses. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día.